Muchos son los conceptos de liderazgo en el mundo, pero con el cual más me identifico es con el siguiente. Liderazgo es la capacidad de ejercer influencia por medio de la inspiración. Liderazgo es la capacidad de ejercer influencia por medio de la inspiración, pero nunca, jamás por medio de la manipulación, por medio del terrorismo, por medio de la coerción. Estimados amigos, lo que hoy estamos observando en el mundo, sobre todo en personas que están en posiciones de liderazgo, ya sean de familias, comunidades, organizaciones y sobre todo de naciones, es sumamente alarmante, porque parte de ese liderazgo global, parte de ese liderazgo de esas o de algunas naciones, están tomando decisiones y están tomando acciones con formas coercitivas o de manera o herramientas coercitivas. Y eso es sumamente peligroso, alarmante, sobre todo cuando parte de la gente o las personas en el mundo aplauden este tipo de acciones que son totalmente muy desastrosas, muy negativas para la humanidad. ¿Y por qué no se debe tomar la coerción como forma o como manera de ejercer el liderazgo? Bueno, número uno, concepto de coerción. La coerción es el acto de obligar, de presionar, de forzar a una persona, a una familia, a un equipo, a una nación, para que éste realice o estos realicen algo en contra de su voluntad. Lo vuelvo a repetir, la coerción consiste nada más y nada menos en el acto de obligar, presionar o forzar a una persona, a una familia, a un equipo de trabajo, a una empresa o a una nación completa a realizar algo en contra de su voluntad. Y para ello se utilizan medios como la intimidación, las amenazas, la fuerza física, psicológica, formas de manipulación que estén relacionados con lo comunicacional, con lo económico, y en contextos legales, éticos, morales, sociales. La coerción implica nada más y nada menos, estimados amigos y líderes, una total violación a la autonomía o a la libertad de una persona, por el simple hecho de que sus decisiones no son el producto de del ejercicio de su libertad, de su libre albedrío, de poder elegir, sino simplemente que es el producto de estar bajo presión. Por eso, desde el punto de vista moral y ético, viene a ser la coerción o medios de coerción una violación a la autonomía o la libertad del individuo. Y es importante tomar en cuenta lo que se estableció, se declaró y se proclamó el 10 de diciembre de 1980 en la Asamblea General, cuando se proclamó los derechos humanos. Entre uno de sus artículos
está el artículo número 1, que es digno de tomar en cuenta en este instante, en este momento, donde vemos esta crisis a nivel global y sobre todo líderes que están dando la talla y otros líderes que lamentablemente, de mi punto de vista, de verdad, pienso y creo que no son las personas idóneas para este momento y para esta obra, por la forma y la manera que están ejerciendo su liderazgo a través de estos medios de coerción. El artículo número 1 establece lo siguiente en cuanto a los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados con esta razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 de los derechos humanos indica lo siguiente: toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En el artículo 3 establece algo muy importante que debemos tomar en cuenta todo el liderazgo y todas las personas. Todo individuo tiene derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4 expresa algo muy, pero muy importante. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie debería ser sometido a esclavitud, ni mucho menos en el actual siglo, en este momento, año 2025, a la servidumbre. Está totalmente prohibido toda forma de esclavitud o trata de servidumbre en el ser humano. El artículo número 5, profundizando sobre este artículo 4 o ampliándolo, dice: nadie será sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y señores, lo que estamos observando actualmente en el mundo son tratos inhumanos, degradantes, entre otras cosas. Y que lamentablemente pareciera ser que todo el mundo o gran parte del mundo simple y llanamente aplaude esto. Finalizo esta parte de los derechos humanos tomando en cuenta el artículo 18 y artículo 19. Y esto que estoy exponiendo, estimados amigos, debemos tomarlo en cuenta todos aquellos que formamos o tenemos la honra y la responsabilidad de ser líderes en cualquier ámbito, político, religioso, económico, social. Por favor, tome esto en cuenta o tomemos esto en cuenta. El artículo 18 y artículo 19 de los derechos humanos expresa lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y de expresar su opinión. Y este derecho debe ser respetado por todos. Lo voy a volver a repetir porque me parece sumamente importante. Estimado líder, toma esto en cuenta. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, de religión y de expresar su opinión. Y debe ser respetado este derecho por todos. He citado parte de estos artículos de los derechos humanos
porque creo que en este momento necesitamos un liderazgo emergente de cambios, pero que tome en cuenta estos principios universales establecidos en lo referente a los derechos humanos. El respetar, el valorar todo individuo, toda persona en nuestro ejercicio, en nuestras relaciones. Y número 2, creo sumamente importante también que ese liderazgo de cambio también debe estar caracterizado porque está lleno de amor. O sea, ama a la humanidad, ama al ser humano, no importa la raza, el credo, la etnia, no importa el idioma, ama al ser humano. Pareciera en este momento, en estos conflictos, que la gente no ama o no nos amamos. ¿Dónde quedó el amor? Y sobre todo en el aspecto del liderazgo. ¿Dónde queda esto del amor? Un líder genuino valora la vida de cada ser humano, de cada niño. No importa su nacionalidad, lengua. Es importante valorar la vida de cada ser humano. Y un liderazgo de cambio debe estar lleno de amor. Y debe manifestar amor. Y que cada acción esté relacionada y basada en el amor a ese ser humano o a ese grupo familiar. Y por ende me voy a remitir ahora, después de haber hablado sobre los derechos humanos, voy a remitirme a un principio establecido hace miles de años en un texto sagrado, en el cual los judíos lo llaman Torá y en el cristianismo le llaman Biblia, las Sagradas Escrituras. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17 al 18, dice lo siguiente: no odiarás, no guardarás rencor, ni mucho menos te vas a vengar contra tu prójimo, sino por el contrario, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo principio establecido en las Sagradas Escrituras, llámese Biblia, llámese Torá, pero está allí en el libro de Levítico. Y es un llamado no solamente al liderazgo, sino que todos, como seres humanos, debemos tomarlo en cuenta si creemos que esas Sagradas Escrituras es la expresión de la voluntad del Creador de los cielos y la tierra. Y yo creo que es sumamente importante que vamos a ser efectivos en el liderazgo cuando tenemos un corazón sano. No creo que un liderazgo que tenga en su corazón y en su mente rencor, odio, deseo de venganza contra algunas personas pueda llevar a cabo un ejercicio de su liderazgo de una forma efectiva, de una forma correcta, cuando está lleno de odio, cuando lo que está haciendo o diciendo o proponiendo dentro de todo eso, su intención es la venganza. Necesitamos urgentemente tomar en cuenta que hay personas que pueden tener competencias y cualidades de liderazgo, pero hay que hacer una revisión cómo está su mente, cómo está su corazón, porque si tienen un corazón sano, tienen una mente sana, pues va a ser de gran bendición, de gran bendición, podríamos decirlo de esta manera, para toda la humanidad, para toda esa nación, para todo ese pueblo, para esa empresa. Pero si tenemos un liderazgo enfermo, personas con cualidades, con características, con oratoria, con todo, pero en su corazón tienen traumas, heridas, deseos de venganza,
Mire, señores, la situación se pone como la estamos viendo actualmente. Entonces, es sumamente importante que nuestro corazón y nuestra mente estén sanas, porque sin discusión alguna las decisiones y acciones e intenciones están relacionados con lo que está dentro de nuestro corazón. Si tenemos amor por nosotros mismos, vamos a poder amar al prójimo, porque así lo dice la instrucción en el libro de Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué indica esto? Indica que la primera persona a la cual debo amar es a mi propia persona. Y si yo me amo a mí mismo, yo puedo amar a otros. El detalle está que a muchos se les dificulta amar a otros porque no se aman a sí mismos. Y hay una ley, un principio que indica que todo lo que tenemos es lo que podemos dar. Aquello que no tenemos es aquello que no podemos dar. ¿Qué implica amar al prójimo? Estimados amigos, estuve leyendo un artículo de que hace algunos años en Europa unos maestros estudiosos del texto sagrado o las Sagradas Escrituras en Europa se sentaron a estudiar, a analizar qué implica esta instrucción de amar al prójimo como a uno mismo. Y llegaron a la siguiente conclusión. Número 1, amar al prójimo como a sí mismo implica que se prohíbe el rencor, envidia, aspereza a cualquier individuo de cualquier raza, nacionalidad o religión. ¿Qué te parece esto? Número 2, el amor al prójimo implica el aprecio a la vida, a la salud y el aprecio y valor a los bienes del prójimo. Por lo tanto, hay que evitar perjudicar o privar al prójimo de sus bienes. Número 3, el amor al prójimo implica también, dicen estos maestros, o llegaron a la conclusión, mantener y respetar el honor al prójimo, y por ende se prohíbe calumniarlo, degradarlo o ponerlo en ridículo. Número 4, el amor al prójimo también implica practicar la bondad, la caridad con todos los necesitados. Tener compasión con aquellas personas que en este momento están sufriendo. Número 5, el amor al prójimo también implica tener un espíritu de humildad, de modestia dentro de la sociedad, dentro del grupo, y evitarnos andar con una actitud de, ¿sabes?, de orgullo, de altivez, de arrogancia y por tanto de menosprecio a los demás. Otro principio tomado de esta instrucción, el amor al prójimo, implica prohibido totalmente murmurar, el chisme, la burla, la lisonja hipócrita. La persona que ama al prójimo de verdad evita por completo el chisme, la murmuración y todo aquello que indiscutiblemente perjudica la vida de su hermano, la vida de su amigo, la vida de su compañero, la vida de su socio. Otro principio, amar al prójimo también implica honrar al prójimo y elogiarlo, honrarlo, elogiarlo.
en todo momento, como nosotros quisiéramos o queremos que nos elogien. Aprender a elogiar y honrar. Qué diferente sería nuestra sociedad si aplicáramos estos principios, ¿verdad? Bueno, el líder de cambio, el líder que va a traer una restauración dentro de nuestra sociedad, debe tomar en cuenta estos principios que estamos en esta tarde desde Venezuela compartiendo. Hay que evitar, por amor al prójimo, por todos los medios, hacer aquello que no nos gustaría que a nosotros nos hicieran. Y hay que hacer todo lo posible por el prójimo, por aquello que queremos que nosotros nos hicieran, que nos traten como nos gustaría que nos trataran, pues debemos hacerlo con el prójimo. No debemos ofender al prójimo en ninguna de las formas, ya sean palabras, acciones, o sea, perjudicarlo, causarle daño a su persona, a su dignidad, a su familia. Hay que evitar por completo eso. El líder debe establecer esas pautas. Por último, no se debe hablar mal del prójimo. Qué terrible, y con esto finalizo, qué terrible, y es más, qué horrible es ver a un líder hablando mal de parte de su equipo, con todas las personas, de sus socios, con el panadero, con el chofer, hablando mal de su familia. Hay gente que habla mal de su familia con todo el mundo tranquilamente. Qué doloroso, qué tremendo. Eso se llama, en el judaísmo, le llaman lashon hara, mala lengua o maldecir. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal de los demás, hablar mal de la familia, hablar mal de nuestro matrimonio, hablar mal de nuestros hijos, hablar mal de nuestro país, viviendo para hablar mal de nuestro compañero de trabajo, hablar mal de la empresa, hablar mal de... Señores, y tenemos que cambiar eso. Vamos a dedicarnos, el líder debe caracterizarse por hablar bien, por bendecir. Esto no tiene nada que ver con religión. Bendecir viene a ser hablar bien. Hablar bien. Habla bien de ti mismo. Háblate bien a ti mismo. Habla bien de los recursos que de una u otra manera el Creador te ha dado. Habla bien de ese trabajo que te han dado. Habla bien de aquellas personas que de una u otra manera te han bendecido. Habla bien de tu nación. Habla bien en este momento de la empresa en la cual estás trabajando, del jefe, la jefa. Habla bien. Toma en cuenta, elogia. Principalmente vas a marcar la diferencia, tanto tú como yo, si queremos un cambio en nuestro mundo. Señores, necesitamos en este momento y en esta hora, desde aquí, desde Reingeniería Conceptual, un líder de cambio que respete los derechos de cada persona y que pueda ejercer un liderazgo sano, lleno de amor, de compasión y de sabiduría. Te habló Eliezer Díaz y esto es Reingeniería Conceptual, un espacio para transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestra mente. Y recuerda, respeta la vida de cada persona, sus derechos, y todo lo que vayas a hacer, hazlo con amor y correctamente.